Muy buenos días, amada iglesia. ¿Me escuchan bien? Bueno, antes de iniciar con este sermón dominical, quiero invitarlos a que me acompañen. Vamos a estar orando para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Acompáñenme, vamos a orar. Padre Celestial, Señor misericordioso y bueno, hoy te damos gracias por tanto amor y bondad para con nosotros. Gracias porque a ti te ha placido llamarnos y darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias porque tú nos has hecho tus hijos para que te alabemos, te glorifiquemos y te conozcamos, Señor. Padre, hoy te imploramos que nos des sabiduría, que nos des inteligencia para entender tu palabra y para aplicarla correctamente. Que seas tú, Señor, nuestro Rey, nuestro gobernador, y que todo lo que hagamos esté sujeto a tu voluntad por encima de la nuestra. Que podamos menguar nosotros para que tú crezcas en nosotros, Señor. Ayúdanos, instrúyenos, capacítanos y enséñanos a través de tu palabra para que seamos cada día más perfeccionados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, y no tengas en cuenta las deficiencias del predicador, sino que por el contrario, úsalas para tu gloria. Úsalas, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Ayúdanos, protégenos y danos la sabiduría para poder aplicar correctamente tu palabra a nuestras vidas. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de la Epístola de Santiago, donde hasta ahora hemos recibido unas exhortaciones bastante duras de parte de Jacobo, y nos ha exhortado con el propósito de que vivamos un cristianismo verdadero. Hoy nos estará una vez más enseñando y a la vez exhortando, pero nos estará llevando a conocer lo que es la sabiduría. Hoy nos mostrará esa gran diferencia que existe entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Pero para dar inicio, vamos a estar leyendo en Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Le pido que a medida que lo vaya encontrando, se vaya colocando en pie. Epístola de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Hoy estaremos terminando el capítulo 3. Dice el Señor en Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto lo voy a estar exponiendo bajo el título de La sabiduría que desciende de lo alto. Este es un título muy común y que casi todos los que han expuesto este texto se lo colocan precisamente porque es el tema central de este texto que acabamos de leer. Sin embargo, quiero agregar que este es el centro de la epístola de Santiago. Tanto en escritura está ubicado en todo el medio, como también en el mensaje. El mensaje central de la epístola de Santiago es mostrar la sabiduría que debe tener el creyente cuando realmente ha nacido de Dios. Y eso es lo que trataremos de explicar hoy en 3 puntos o 3 encabezados, donde primeramente hablaremos de la sabiduría y su naturaleza, y lo estaremos exponiendo en el versículo 13. El segundo punto es la sabiduría que no desciende de lo alto, y lo estaremos exponiendo en los versículos 14 al 16. Y por último, expondremos la sabiduría que desciende de lo alto, que Jacobo nos los enseña en los versículos 17 y 18. Jacobo nos mostrará esa gran diferencia entre la sabiduría del mundo frente a la sabiduría de Dios. Pero vamos a iniciar rápidamente con nuestro primer punto, que como ya les dije, tiene por título La sabiduría y su naturaleza. Y que lo he basado en el versículo 13, el cual le pido volvamos a leer, donde el Señor a través de Jacobo nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí Jacobo inicia este texto con una pregunta. Esta vez no inicia con amados hermanos, inicia con una pregunta. Pregunta que como tal es totalmente directa. Una pregunta que va relacionada con todo lo que él ha venido diciendo anteriormente, y no podemos pasar por alto que nos ha mostrado que la lengua es un arma bastante, pero bastante peligrosa. Y nos ha hecho ver que debemos usarla de manera correcta para mostrar que realmente conocemos a Dios. Ahora la pregunta que nos está haciendo va relacionada a eso. Esta pregunta va a llevarnos a ver qué tanto conocemos a Dios en todo lo que decimos. Ahí es donde se va a mostrar la sabiduría. Porque un corazón bueno expresará por la boca todo de qué está lleno. Si es bueno, estará lleno de la palabra de Dios y hablará conforme a lo que el Dios ha revelado. Si no está lleno de la palabra de Dios, por lógica va a hablar lo perverso, lo malo. Y aquí estaría mostrando que su corazón tiene la sabiduría humana. Jacobo está mostrando que la sabiduría se ve reflejada en nuestro diario vivir y actuar. Por eso es tan decisivo que la sabiduría more en el corazón, para que se haga manifiesta en la palabra y conducta de cada uno de nosotros. Así que no se trata de sabiduría o falta de ella, sino de 2 clases de sabiduría. Jacobo no ha hablado de conocimiento por ningún momento. Sabemos que la sabiduría es la puesta en práctica del conocimiento. Sin embargo, Jacobo se ha enfocado más en la sabiduría para mostrar la obra de Dios frente a la obra
del ser humano. Es por eso que nosotros debemos tener presente y ser diligentes para mostrar esa sabiduría que viene de arriba o que desciende de arriba, si realmente está en nosotros. Los resultados de nuestro diario vivir van a mostrar si realmente somos o no somos sabios, de acuerdo a la sabiduría que desciende de Dios. Y la pregunta empieza mostrando o preguntando Jacobo, ¿quién es sabio y entendido? Ese entre vosotros muestra que va directo a la iglesia, pero está preguntando y está mostrando quién de ustedes tiene la sabiduría que desciende de Dios. ¿Quién de ustedes realmente entiende que debe ser imitador de Cristo? Ahí se muestra la sabiduría. Y esta sabiduría tiene varias lecturas, se puede leer de diferentes maneras o se puede entender de diferentes formas. La primera forma en que podemos entender esta sabiduría es que esa sabiduría de la cual habla Jacobo es un desafío para los que se consideran sabios. Es un desafío para aquellos que dicen ser sabios. Y recordemos que Jacobo ha venido hablando de los que dicen y los que hacen. Estos que dicen ser sabios, pero que realmente no muestran la sabiduría que desciende de Dios, van a tener ese desafío de tener que obedecer la palabra de Dios, de tener que mostrar realmente la sabiduría de Dios. Y así se sabrá, inmediatamente se conocerá si tienen o no tienen sabiduría. Una segunda forma de entender esta pregunta puede ser que también es una invitación a examinar la propia vida de cada uno de nosotros ante las explicaciones que Jacobo sigue dando. Nosotros debemos analizar, debemos examinar si realmente nuestra forma de vivir es con sabiduría que desciende de Dios o con sabiduría humana. Y todo esto debe estar o nacer en el corazón. La tercera manera de entender esta pregunta es que además es una petición a que miremos quién en la congregación es un modelo a seguir, quién realmente muestra a Cristo para que yo me acerque a esa persona y conozca más de Cristo. Si realmente hay un sabio, debemos aprender del sabio. Y la cuarta forma que quiero o que veo que se puede entender aquí es que no puede quedar por fuera el estímulo. Ese estímulo para que por todo lo que dice Jacobo en la sección que vamos a estudiar, más todo lo que nos ha dicho anteriormente, el hecho de ser maestros nos lleve a controlar nuestra lengua y a mostrar realmente esa sabiduría que decimos tener. Porque la sabiduría es la capacidad que concede Dios al hombre para que él pueda realmente mostrar a Cristo. No es con el hecho de discutir o mostrar con mi conducta que soy superior a los demás. En eso no consiste la sabiduría. La sabiduría consiste en que el mundo vea realmente la obra de Dios que ha hecho en mí. Que cuando me vean, yo muestre a Cristo. Ahí estoy dando a conocer la sabiduría que tengo. Es por eso que nos dice el Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 6,
Leo para ustedes Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchos dirán, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Pero es que si realmente nosotros, antes de caminar, miramos por dónde caminaría Cristo, o antes de actuar, miramos lo que nos enseña en la Escritura de cómo actuaría Cristo, realmente actuaremos con sabiduría. Realmente viviremos una vida que muestra a Cristo. El creyente genuino siempre mostrará la sabiduría por la clase de vida que lleva. No tanto por qué tanto sabe o qué tanto conocimiento tiene. No. Es porque tanto aplica ese conocimiento en su diario vivir. Ahí es donde realmente se va a notar la sabiduría. El ideal que tiene la sabiduría para el pueblo hebreo, que es a quien le está escribiendo Jacobo estas palabras, no está basado en la parte moral, está basado en la parte moral y no en la parte intelectual. ¿Por qué? Porque no es qué tan intelectual soy en mi manera de hablar, sino qué tanta moralidad muestro en mi hora de actuar. Así lo entendían los hermanos a quien Jacobo les está escribiendo este texto. Pero el primer paso que da la sabiduría es conocer a Dios. Y en base al conocimiento que tenemos de Dios, en base a esa convicción que tenemos de quién es Dios, aplicaremos los principios que Él ha revelado en su palabra. Aplicaremos y viviremos de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso que Jacobo usa estos dos términos juntos, sabio y entendido. Y cuando tenemos una persona preparada, cuando tenemos una persona que realmente tiene conocimiento y aplica el conocimiento, va a ser útil. No solo para él, sino para todos. Va a ser útil tanto en la iglesia como en su hogar, como en su trabajo. Porque tratará de mostrar a Cristo en todo lugar y en todo tiempo. Y al actuar como Cristo, será una carta abierta en donde el incrédulo podrá leer lo que la Biblia dice. Hoy en día el sabio y el experto no se asocia para nada a la mansedumbre. Sin embargo, Jacobo está mostrando la sabiduría desde el punto de vista de mostrar a Cristo. El hombre más humilde que ha tenido la tierra. El hombre que vivió en humildad y que fue de ejemplo a seguir todavía hasta para nosotros. No somos Cristo, pero debemos ser imitadores de Cristo. Eso debe estar claro en nosotros. Jacobo está haciendo una pregunta así como que ¿alguien pretende ser sabio? Que lo muestre por su buena conducta, por su manera de actuar. No tanto por lo que dice. No tanto por qué tan bonito habla, sino por la manera de vivir. Jacobo utiliza buena conducta al momento de decir cómo debe ser el actuar. Y miren que la palabra conducta hace referencia o describe una vida que realmente muestra a Cristo. Y esta palabra la usa mucho el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo usa la palabra conducta o la palabra original en el griego que se traduce aquí como conducta para describir su vida antes de la conversión.
sea, para describir su manera de actuar antes de ser creyente. Y es la misma palabra, sí, pero la manera que muestra Pablo, por lo menos en Gálatas capítulo 1, versículo 13, no hace referencia a la forma en que Jacobo está mostrando. Jacobo está hablando de una manera totalmente diferente porque Pablo está hablando de su conducta pecaminosa, pero acá Jacobo utiliza buena conducta, la palabra buena, para resaltar la manera en que se debe actuar. Pablo en Gálatas 1:13 está mostrando cómo actuaba él antes de conocer a Cristo. Su conducta incorrecta. Pablo está llevándonos a que veamos la conducta perfecta. No se refiere a la práctica de la bondad siendo intrínsecamente bueno. Jacobo no está diciendo que sea una conducta excelente, solo nos dice que sea una buena conducta, o sea, un buen comportamiento. El matiz de lo hermoso que es mostrar a Cristo. Está llevándonos a que nuestra manera de actuar sea tan hermoso, tan bueno, que el mundo conozca a Cristo solo con nuestro actuar. Ahí está mostrando Jacobo la buena conducta que debe estar en todo creyente. Este carácter atractivo de vivir una vida en obediencia a lo que Dios ha establecido, que va a atraer incluso al inconverso, porque se va a dar cuenta de a esa persona nada le daña su felicidad. Por muy difícil que sea la situación, siempre se ve con la misma paz y la misma tranquilidad que cuando está feliz, que cuando no tiene dificultad. Porque su conducta lleva siempre a mostrar a Cristo. Pero cuando el conocimiento va acompañado del egocentrismo, va acompañado del orgullo, no hay sabiduría. Si yo me dedico a estudiar solo para mostrarme yo, para ganar discusiones, no estoy mostrando la sabiduría que tiene como naturaleza a Cristo. Estoy mostrando la sabiduría humana que Jacobo llama terrenal, animal y diabólica. Si no aplico lo que la Biblia enseña a mi vida, mi sabiduría es vana. Mi sabiduría no va a ser sino una sabiduría humana, terrenal y diabólica. Y miren la gravedad del asunto, que Jacobo, en toda la epístola, la única vez que habla tan directamente de algo diabólico es aquí. Cuando hace referencia a esa sabiduría que llena de orgullo al ser humano. Porque la naturaleza de la sabiduría debe ser siempre Dios. Una sabiduría que no nace de Dios, desafortunadamente no es sabiduría. Y eso es lo que vamos a estar exponiendo en nuestro segundo punto, al cual le he puesto la sabiduría que no desciende de lo alto, y que lo he basado en los versículos del 14 al 16. Sin embargo, quiero pedirles que busquemos nuevamente Santiago capítulo 3. Voy a leer para ustedes los versículos del 13 al 16, donde se nos dice:
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Jacobo, como pastor que es de estos hermanos, se escribe sabiendo que entre ellos, al igual que en todas las iglesias actuales, hay hermanos que se caracterizan por esa amarga envidia, ese celo amargo del que está hablando Jacob. Desafortunadamente, siempre habrá personas que viven con ese celo amargo, que viven siempre en amargura. Y por mucho conocimiento que adquieran, no tendrán la sabiduría que desciende de lo alto, sino que tendrán la sabiduría diabólica. Jacobo siempre sabe que su carta no va a quedarse solo en los hermanos que fueron los primeros receptores, sino que iba a llegar hasta nosotros. Y que aún en nuestras iglesias tendríamos personas de este tipo. Sabemos que la palabra celos es utilizada o la encontramos muchas veces en la Escritura. Y una de las veces donde más es vista o recordada es en la boca o en las palabras de David. En el libro de los Salmos, cuando en el capítulo 69 dice que porque me consume el celo de tu casa. Aquí David usa la palabra celo de manera positiva, de manera en que debe ser el celo que nosotros como creyentes debemos tener. Sin embargo, Jacobo está mostrando un celo totalmente diferente. Es por eso que lo acompaña con la palabra amargura. Es por eso que lo llama celo amargo. Porque no es el celo que debe estar en un creyente. Esto, lo que está mostrando Jacobo es como esa persona que siente el miedo por perder una posesión. Como esa persona que siente ese deseo en ocasiones de matar a la persona que dice que ama. Ese celo que realmente no creo que esté en un corazón regenerado. Ese celo que es totalmente diabólico. Ese celo enfermizo que Jacobo lo llama celo amargo. A ese es al que se está refiriendo Jacobo. Y la advertencia que está haciendo aquí Jacobo va encaminada a que evitemos este celo. A evitar que este celo nos domine. No estoy diciendo que no van a haber momentos en que vamos a sentir ese celo. Lo que no podemos es dejar que ese celo nos domine. Recuerdo una vez alguien decía que tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza. Pero sí debes evitar que hagan nido en ella. Eso es lo que realmente está mostrando Jacobo. O sea, sí, vas a sentir ese celo amargo,
pero no te dejes dominar de él. Hazlo morir en ti a través del conocimiento de Dios. Porque si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no tienes de qué jactarte porque estás mintiendo contra la verdad. Por mucho que se diga que el hermano X es el que más conoce de la Escritura, si su manera de actuar es con esos celos amargos, si su sabiduría no es mostrando a Cristo, es porque tiene la sabiduría terrenal. Este texto que está usando Jacobo aquí en este capítulo 3, nos debe llevar a recordar lo que él dijo en el capítulo 1. Busquemos por favor Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Jacobo nos dice en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué les digo que se relaciona? Porque cuando Jacobo ahora utiliza la palabra corazón, está refiriéndose al mismo, está hablando en el mismo sentido en que habló en el versículo 14 del capítulo 1, cuando dice que no se es tentado por Dios, sino que se es tentado por su propia concupiscencia. Esa propia concupiscencia está haciendo referencia a lo que hay en el corazón, a esos deseos pecaminosos. Esos mismos deseos pecaminosos es lo que ahora está llamando celos amargos que están en el corazón del no creyente. Jacobo nos está mostrando que solo un no regenerado puede actuar con la sabiduría humana. Esa persona que tiene mucho conocimiento, pero que no tiene fe, ni tiene la sabiduría que muestra Cristo, podemos decir que su sabiduría es falsa, o como la llama Jacobo, terrenal, animal y diabólica. Pero ¿por qué Jacobo la llama de esta forma? ¿Por qué Jacobo dice terrenal, animal y diabólica? El mismo Jacobo nos responde diciéndonos, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mostrando un corazón perverso, no un corazón regenerado. ¿Por qué llama Jacobo a esta sabiduría tan duro, tan fuerte? Miren que, como les decía, es la única vez que habla de algo diabólico y se está refiriendo a la sabiduría. Es precisamente porque no nace de un corazón regenerado, sino de la perversidad del corazón humano. Nuestra sabiduría siempre, o la sabiduría humana siempre es perversa, es pecaminosa. No es una sabiduría verdadera. Incluso, muchas veces, las personas más sabias son las más malas. Una persona que tenía bastante sabiduría era Hitler. Sin embargo, su sabiduría era terrenal, animal y diabólica, porque no la usaba para el bien ni para la gloria de Dios. Pero es reconocido en la historia como una persona con bastante sabiduría, con bastante conocimiento.
Tanto así que pudo convencer a una gran cantidad de personas que lo siguieran. Ahí podemos ver qué tanta sabiduría humana tenía. Sin embargo, Jacobo nos quiere llevar a que veamos la sabiduría verdadera de Dios. La sabiduría que muchas veces en la Biblia es personificada por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sabiduría que encontramos en la Escritura. Y eso lo vemos al leer libros como el libro de Proverbios. Como ya sabemos, fue de gran influencia para la vida de Jacobo. Jacobo, una de las cosas que más hace en esta epístola es recordar la enseñanza de Proverbios. Por eso que se conoce como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros buscamos los libros de sabiduría, siempre encontramos que los libros de sabiduría son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana no es en nada parecido a la sabiduría verdadera, de la cual nos habla toda la Escritura. Una persona, por mucho conocimiento que tenga y por mucha proclamación de sabio que tenga, por X cosa que haya creado, jamás llegará a ser un verdaderamente sabio. Por más que digan que fulano es el más sabio porque descifró o porque hizo y escribió, no. Esa sabiduría, si no va encaminada a darle la gloria a Dios, es terrenal, animal y diabólica. Es bueno estudiar, tener conocimiento es excelente, pero ese conocimiento debe ir siempre con el propósito de darle a Dios la gloria. Todo lo que estudiamos debe llevarnos a alabar y a glorificar a Dios. Estudié medicina, debo aplicar lo que Dios enseña en su palabra y conservar la vida. Estudié contaduría, como en mi caso, debo ser un buen administrador de todos los dones que Dios me ha dado, de todas las riquezas que Dios nos da. Siempre, todo lo que estudiamos debe ir de acuerdo a glorificar a Dios y a obedecer a Dios. Por tanto, hermanos, quiero que tengamos claro que si deseamos tener sabiduría, no debemos buscarla por otro lado. No debemos ir a lugares diferentes, sino a la sabiduría que Dios ha revelado en su palabra. Escudriñemos las Escrituras, porque escudriñándolas, estudiándolas, adquirimos la sabiduría verdadera. Solo así podremos adquirir esa sabiduría que desciende de lo alto y que nos va a hacer verdaderamente sabios. Porque solo el obedecer el mandato bíblico nos lleva a mostrar que tenemos esa sabiduría que viene de lo alto. Al conocer a Dios y obedecer a Dios, mostramos qué tan sabios somos. Pero hablemos ya en nuestro tercer y último punto de la sabiduría que desciende de lo alto. El título de nuestro tercer punto es La sabiduría que desciende de lo alto y lo he basado en los dos últimos versículos de este capítulo. Son el versículo 17 y el versículo 18. Pero voy a leer nuevamente el capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, donde Jacobo nos dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad,
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí viene el texto que vamos a exponer ahora. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora Jacobo nos viene a enseñar cuál es la sabiduría verdadera. Ahora Jacobo nos lleva a entender cómo debe ser nuestro diario vivir si realmente somos sabios. Esa sabiduría que desciende de Dios y que podemos ver que no hace referencia tan solo a puro conocimiento, sino que Jacobo utiliza una serie de características para describir la sabiduría. Él no dice que es por el conocimiento de esto o aquello. Él dice claramente que debe ser una sabiduría que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos. Podemos ver aquí cómo está describiendo fácilmente las características que son propias de Dios. Entonces, la naturaleza de la sabiduría es Dios. Y la verdadera sabiduría es la que aprendemos y vemos en el actuar de Dios. Cristo en todo momento actuó con sabiduría. Y ahí es donde, al ser imitadores, al conocer a Cristo, vamos a ser verdaderamente sabios. Y Jacobo resalta esta serie de características con la palabra primeramente. Primeramente debe ser así. Y esto lo que muestra es que la sabiduría que viene o desciende de Dios es la sabiduría verdadera. Esa de la que ya Él nos había dicho anteriormente que si no la tenemos, se la pidamos al Padre. Recordemos que Jacobo en Santiago capítulo 1, versículo 5, nos lleva a ver que si no tenemos sabiduría, si no conocemos realmente a Dios, si no tenemos esa sabiduría verdadera, debemos pedírsela a Él. Leo para ustedes lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, Jacobo, después de mostrarnos la sabiduría humana, ahora nos muestra la sabiduría que viene de Dios y nos lleva a ver una clara descripción de Dios para que imitemos a Dios en todas estas características que nos está dando. Tanto así que podemos ver en esta serie de características y atributos que está refiriéndose a Cristo. Cristo es visto o es señalado en la Escritura como la sabiduría de Dios, al punto que cuando Juan inicia sus evangelios, empieza a escribir, lo llama el Logos, la palabra. Pero ese Logos va relacionado a lo que es la sabiduría verdadera, a esa sabiduría que viene de Dios, a esa palabra que Dios revela para que lo conozcamos y tengamos sabiduría. Entonces vemos que se nos está hablando
directamente de Cristo para que imitemos a Cristo. Primeramente, o la primera característica que nos da Jacobo aquí es que si realmente hay sabiduría en nosotros, debe haber pureza. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios es pura. Esa pureza que la vemos personificada en Cristo. No hay nadie más puro que Cristo. Ahora, ¿qué conocemos nosotros como pureza? Cuando algo es puro, sabemos que es porque no está mezclado, porque no está contaminado, porque no tiene defecto en sus componentes. Nosotros somos impuros porque estamos contaminados con el pecado. Sin embargo, aquí hay un motivo para buscar cada día más crecer en sabiduría, para ser cada día más puro. Conocer a Dios a través de su revelación para poder llegar a tener menos impurezas, para hacer morir en nosotros el pecado. Porque esa pureza que vemos en Cristo denota y muestra la santidad. Esa pureza que debe estar en nosotros se va a ver reflejada en nuestra santidad. Si somos puros, cada día querremos ser más santos. Y el Señor nos manda que seamos santos como Él es santo. Y ahí vamos a ser cada día más puros. Vamos a tratar de buscar la manera de purificarnos cada vez más, haciendo morir el pecado que aún habita en nosotros. Jacobo también nos dice que esa sabiduría es pacífica. Y esto es importante. Y es importante aún más para cada uno de nosotros. Porque si esta sabiduría es pacífica, yo debo tener paz. Si realmente soy sabio, de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto, voy a tener paz y no me voy a afanar. No voy a andar afanoso por las cosas que me están pasando. ¿Por qué? Porque descanso en Cristo. Y esa es la verdadera paz. No como la da el mundo, sino como Cristo la da. Si realmente tengo la sabiduría verdadera, por muy difícil que vea la situación, no tengo por qué afanarme, sino descansar en Cristo. No dejando de ser diligente, sino simplemente sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Que la situación está dura, que es difícil, es cierto. Pero el propósito de Dios es bueno para cada uno de nosotros. Entonces no hay por qué afanarse, sino tener la paz que viene de Cristo. También sigue diciendo que esta sabiduría es amable. Y esa amabilidad que Dios ha tenido con nosotros, debemos mostrarla a nosotros para con el prójimo, si realmente somos hijos de Dios. Esa amabilidad que nos lleva a servir sin esperar nada a cambio. Esa amabilidad que me lleva a que siempre estaré dispuesto a colaborar, siempre estaré dispuesto a mostrar a Cristo en ayudar a los demás. Ya se me ha terminado el tiempo, tengo que acelerar un poquito. También nos dice Jacobo que esta sabiduría es benigna, o sea que es buena. En otras palabras, yo debo ser bueno y bondadoso si realmente soy sabio. Si realmente tengo la sabiduría verdadera, debo mostrar con mis actos la bondad que Cristo ha tenido conmigo. Y creo que todos nosotros podemos ver que el Señor ha sido demasiado bueno para con nosotros. ¿O alguien aquí puede decir que Dios no ha sido bueno con él?
¿Alguien aquí podría decir, Dios no es bueno conmigo? Nadie. Ni siquiera el inconverso puede decir que Dios no ha sido bueno con él, porque hace salir el sol sobre buenos y malos todos los días. Tiene misericordia aún con sus enemigos. Porque nosotros, siendo enemigos de Dios, llegamos a ser hijos solo por la misericordia y la bondad de Dios. No por algo que haya en nosotros para que haya despertado el interés de Dios en nosotros. Dios es bueno y es misericordioso. Y el texto nos dice que la sabiduría es llena de misericordia, o sea que nosotros debemos ser también misericordiosos. Esto es la manera de mostrar los buenos frutos que llevamos. Y es de lo que nos está hablando el texto. El texto muestra que nosotros, si tenemos la sabiduría verdadera, tendremos la fe verdadera. Recordemos que la fe nos lleva a hacer buenas obras. Y esas buenas obras tienen mucho que ver con la misericordia. Es por eso que si damos buenos frutos, nuestros frutos no serán ni con incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir Jacobo? Que no hagamos las cosas para ser vistos nosotros, sino para mostrar a Cristo. Que no actuemos para ser alabados nosotros, sino para que se alabe a Cristo. Eso es lo que Jacobo nos está mostrando. Y la última característica que nos da es que, así como vemos ese fruto de gracia con el cual Dios nos ha imputado la justicia de Cristo, nosotros debemos ser justos para con nuestro prójimo. Tú y yo, mi hermano, hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por la bondad, por el amor, por la misericordia, por todos los atributos que hoy nos ha enseñado Jacobo, que vemos en Cristo y que deben estar en nosotros. Este texto, como conclusión, este texto que hemos expuesto hoy, el solo leerlo nos enseña con total claridad que la sabiduría verdadera es esa que desciende de Dios a nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo en nosotros, al aplicar la obra de Cristo a nuestras vidas y cambiarnos el corazón de piedra por un corazón de carne. Cuando nosotros lo entendemos así, realmente vamos a mostrar la sabiduría que desciende de lo alto. Así que si hemos nacido de Dios, debemos tener esa sabiduría verdadera que viene de lo alto y que nos lleva a anhelar crecer en cada día más en sabiduría. No nos va a permitir la sabiduría que viene de lo alto que nos quedemos con la miseria de sabiduría que hasta hoy hemos adquirido, sino que cada día anhelaremos tener más, lo que nos lleva a anhelar conocer más a Dios. Ya como aplicaciones, termino con 3 aplicaciones. La primera es que si hoy el Señor nos ha exhortado a través de este sermón, es precisamente porque eres un hijo de Dios al que quiere animar a que escudriñen las Escrituras solo con la finalidad de que crezcas en conocimiento y lo puedas aplicar a tu vida y seas cada día más sabio. Ese es el énfasis con el cual debemos despertarnos cada mañana y tratar de sacar un tiempo para los medios de gracia que nos llevan a ser cada día más sabios, para estudiar la Biblia, para orar y de esta forma crecer en sabiduría. La segunda es para ti, mi amado hermano. Quiero animarte a que uses tu conocimiento no para ganar discusiones en Facebook, no para ganar discusiones con otros religiosos, sino
que realmente uses tu conocimiento para aplicarlo a tu vida y obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Para vivir una vida que muestre a Cristo con el propósito de que aquel inconverso que no lee la Biblia, al leerte a ti, conozca el Evangelio y le sea predicado en su corazón solo con ver tu manera de actuar. A los no creyentes que el Señor les ha permitido escuchar este sermón, quiero que entiendan que la supuesta sabiduría que han adquirido o que tienen hasta hoy no es una sabiduría verdadera. No es la sabiduría que desciende de lo alto, por lo tanto es terrenal, animal y diabólica. Por tanto, si hoy el Señor te ha permitido escuchar este sermón, corre a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas adquirir la sabiduría verdadera y puedas glorificar a Dios de la manera correcta. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, Padre eterno, glorificado y exaltado seas, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más tú nos exhortas, nos corriges, nos instruyes en justicia y nos vas perfeccionando a través de tu palabra. Gracias, Padre, por este sermón que tú nos has brindado hoy, con el propósito de que anhelemos crecer en sabiduría, que anhelemos vivir una vida conforme a la sabiduría que desciende de lo alto. Seamos obedientes a Cristo y que todo lo que hagamos sea siempre para glorificarte y exaltarte a ti. Que el mundo pueda ver a Cristo en nuestro diario vivir y actuar. Y que anhelen seguir a Cristo porque ven esa paz, ese amor, esa misericordia y ese anhelo de servicio porque imitamos a Cristo. Gracias, amado Dios, y que tu palabra cumpla siempre el propósito en nuestras vidas y nos perfeccione cada día más. Gracias, amado Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.